Buenos días para todos. Mi nombre es Andrés Apolinar. Soy residente en neurocirugía de tercer año de tumores sacros primarios. A modo de introducción, entonces tenemos que los tumores óseos primarios en la columna de entrada son raros, se encuentran en menos del 10% de todos los tumores óseos, en Estados Unidos siendo una incidencia de 7.500 casos nuevos al año y una incidencia mundial que está entre 2.5 y 8.5 casos por cada millón de habitantes año. Los hallazgos clínicos e imagenológicos que normalmente se presentan con esa enfermedad van a ser el dolor progresivo e implacable, que no se relaciona con una actividad, el crecimiento tumoral que hace que se expanda esa cortical y que genere compresiones de las estructuras nerviosas, y los otros son los casos de los tumores que son latentes, como son el hemangioma, la displasia fibrosa y la exostosis, en la cual estos no generan síntomas a lo largo de su evolución. Y también tenemos otros tumores que pueden ser inicialmente indolentes, como es el cordoma, que va creciendo y según cómo va creciendo, a medida que va creciendo, pueden incluso ser masas muy grandes antes de comenzar a generar una sintomatología. En los hallazgos clínicos e imagenológicos, una de las características que podemos encontrar en la parte de las radiografías va a ser la escoliosis dolorosa del adolescente, que nos va a hablar hacia un osteoma osteoide o un osteoblastoma. Este no se va a ver muy bien con una radiografía estándar, sino que vamos a requerir de una tomografía y se caracteriza por una curva fija, sin una curva compensatoria y una rotación. La gammagrafía es la que nos va a ayudar a localizar la lesión y la tomografía nos va a mostrar pequeños islotes de osificación como el que vemos en la imagen. En los hallazgos netamente en general de todos los tumores óseos de la columna, la gammagrafía nos ayuda a localizar sitios diferentes de lesión, el PET nos va a ayudar para diferenciar entre tumor e infección y la taquiresonancia va a ser nuestro caballito de trabajo para iniciar el enfoque de los pacientes, mirar qué tan extensa es la enfermedad, mirar si está comprimiendo estructuras nerviosas para poder plantear un abordaje del tratamiento. Hay algunas características importantes en cada uno de los tumores. Entonces, por decir, en los tumores de células gigantes y el sarcoma de Ewing, podemos ver lesiones líticas, como vemos aquí, por decir, en este tumor tumor de células gigantes en el sacro, o podemos ver también en este sarcoma de Ewing al lado derecho. El osteosarcoma tiene una formación ósea que va a ser muy agresiva, que tiene un borde mal definido, pues como vemos en la imagen, es una imagen como muy desordenada, muy difusa. El quiste óseo aneurismático genera un globo doble multicameral con doble densidad que nos permite hacer su diagnóstico mediante las imágenes. Y el cordoma, que se caracteriza por tener erosiones infiltrantes dentro del hueso esponjoso con un cuerpo, en el cuerpo vertebral o en la parte posterior, en la pared posterior, perdón, del cuerpo vertebral. Y en el condrosarcoma vamos a ver masas que tienen partes blandas que surgen de los elementos posteriores, a diferencia del cordoma, y tienen unas calcificaciones redondeadas que son muy características de la lesión. La idea con esas lesiones es poder llevarlas inicialmente a una biopsia para poder establecer un diagnóstico adecuado en el cual vamos a tener tres técnicas. Una incisional, una por agujero o trocar y la excisional. Lo que se recomienda es que se debe evitar incisiones transversales o colgajos. Se debe tener un control exhaustivo del sangrado al momento de hacer una biopsia, esto con la finalidad de que pequeñas células tumorales que queden cuando usted está haciendo el abordaje, la sangre no las distribuya por otra zona y se genera una contaminación tumoral. Se debe también tomar los márgenes de tejido blando de la masa para poder hacer una mejor biopsia, y cuando usted considera una resección en bloque, tiene que hacer una incisión desde la piel, tiene que tomar incluso ese pedazo de piel por el cual usted abordó para hacer la biopsia,
con la finalidad de no dejar ese trayecto tumoral que había quedado. Entonces podemos optar por, a grandes rasgos, por biopsias del cuerpo. Entonces en las biopsias del cuerpo podemos hacer biopsias que son transpediculares. Entonces vamos a incidir a través del pedículo para llegar hasta el cuerpo y ahí curetear con una cureta recta para poder tomar la biopsia. Pero lo que se recomienda también después de hacer ese curetaje es rellenar de cemento con la finalidad de evitar ese reflujo de células tumorales que salgan del cuerpo vertebral. O lo otro es tomar la opción de la biopsia por TAC. Cuando son lesiones latentes como los hemangiomas, la displasia fibrosa o la exostosis, no se requieren biopsias siempre, pero lo que sí se recomienda es hacer una vigilancia imagenológica rutinaria con la finalidad de definir que esto no se vuelvan agresivos. En la estratificación oncológica, lo primero de lo más relevante que se ha hablado fue en 1980 con Enneking, quien clasificó los tumores en benignos y malignos. Los benignos los clasificó en 3 tipos, S1, S2 y S3, y los malignos los clasificó en A y B, según si invadían la parte paravertebral o no, y en 1 y 2, según si su componente estaba confinado a la vértebra o si salía de esta. Entonces es lo que vamos a ver acá. En los tumores benignos, que son los S1, es una lesión inactiva que está rodeada por una cápsula, no crece o crece muy lentamente y se puede optar por manejo no quirúrgico o por descompresión en caso de que haya pues manejar la natural o la región perivertebral. La cápsula es muy delgada y discontinua, pueden tener una zona reactiva muy ancha y en este lo que se recomienda es una escisión marginal o una escisión amplia del tumor, con la finalidad de no dejar restos que puedan recurrir, porque al hacer una escisión intralesional más radioterapia podemos correr el riesgo de que vuelva a recidivar el tumor, vuelva a recurrir y pues el paciente volver a someterse a otro procedimiento quirúrgico. Ya para los tumores malignos, entonces comenzamos con el 1A, es aquel que permanece en la vértebra y tiene una cápsula alrededor tumoral en la cual pueden haber pequeñas islas de tumor. En el 1B vamos a ver que ya no está confinado a la vértebra, entonces el A nos confina toda la vértebra, el B nos saca las cosas de la vértebra. En el B, que ya salen las cosas de la vértebra, seguimos con una pseudocápsula en la cual pueden haber pequeñas islas de tumor. En este lo que se recomienda es una radiación con hadas o protones, o también lo que se ha visto como el manejo de elección es una resección amplia en bloque con una disección marginal en caso de que haya compromiso del tejido blando. Cuando se hace una resección intralesional, pues corre el riesgo de que los tumores vuelvan a recidir muy fácilmente. En el maligno 2A, entonces es de nuevo, entonces que está confinado a la vértebra y tiene una pseudocápsula en la cual ya el tumor está invadiéndolo. En este, entonces, se asocia a fracturas patológicas y lo ideal es llevarlo a un margen de resección amplio con radiación y con quimioterapia. Y el 2B es aquel tumor que ya sale de la vértebra y que adicionalmente esa pseudocápsula también está muy invadida por tumor. Este es el caso, por decir, de los pacientes con sarcoma de Ewing o pacientes con linfoma, y la idea de esto son tener márgenes de resección amplios, pero teniendo en cuenta que no es posible realizarles una resección radical, ya que requeriríamos retirar pues toda la parte neurológica. Y los tumores malignos 3A y 3B son aquellos que son el mismo 2A, 2B, pero con metástasis. Ya con eso, entonces podemos tener un abordaje quirúrgico, iniciar con un abordaje quirúrgico en el cual vamos a hacer nuestra planificación mediante el esquema que nos dejó Boriani de la relación entre el margen y el resultado de la columna. Él lo que hizo básicamente fue dividir la columna en dos espacios, como un reloj,
y dividir adicionalmente los componentes de afuera hacia adentro en extraóseo o tejidos blandos, intraóseo superficial, intraóseo profundo, en extraóseo extradural, en extraóseo intradural y aquel que invade la arteria vertebral. Esto con la finalidad de poder dar un pronóstico más o menos de los pacientes. En la resección, bueno, aquí les voy a comentar algunos términos que tenemos que tener en cuenta para poder entender qué es lo que vamos a hacer con los pacientes. Tenemos el término de resección radical, en el cual vamos a hacer una extirpación en bloque, en el cual vamos a hallarnos todo el compartimento de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer, en el caso de hacer una resección en bloque a una vértebra completa, tenemos que tomar la vértebra con el tumor y con la médula incluida por encima y por debajo de ese. Si el tumor ha crecido al espacio epidural, entonces ya de entrada vamos a decir que no podemos hacer una resección radical, porque la resección radical en este caso incluiría coger todas las meninges y sacar todas las meninges del paciente, que pues es imposible. En la escisión intralesional, entonces ya es aquella en la cual vamos a hacer una extirpación fragmentaria del tumor, vamos a curetearlo y ir sacando tumor. En este se viola como tal las paredes del tumor y se pierde la posibilidad de obtener un margen libre. Se van a dejar restos de tumor micro y macroscópicos, y esto es más que todo apropiado para tumores que son benignos grado 2 o para metástasis. El otro término sería la resección en bloque, es aquella que es una extirpación del tumor como un todo, en el cual vamos a tener un borde de tejido blando, de tejido sano, perdón, y en este podemos tener dos tipos de márgenes. El margen marginal, en el cual el plano de disección se realiza a lo largo de la zona reactiva, y el margen intralesional, en el cual usted ha violado el tumor y la muestra del tumor no está cubierto por tejido sano. Ya finalmente tendríamos lo que sería el procedimiento paliativo, que es lo que generalmente se utiliza para las metástasis, que son descompresiones o estabilidad. Ya netamente, hablando de los tumores del sacro, vamos a comenzar hablando por el tumor de células gigantes. Entonces, el tumor de células gigantes es el tumor primario benigno localmente agresivo. Se encuentra en el 4 a 8% de los tumores óseos primarios, encontrándose entre la segunda y cuarta década de la vida y predominando en las mujeres. Se caracteriza por tener una proliferación de células mononucleares, que son macrófagos y células gigantes de tipo ceoclasto, y va a tener una predilección por la metáfisis yuxtaarticular de los huesos largos, pero va a ser muy raro en la columna, teniendo una incidencia en la columna móvil del 1.4% al 9.4%, pero al sumarle el sacro, llegar a un 10% únicamente. Se localiza principalmente a nivel del cuerpo vertebral, pero puede tener presentaciones multicéntricas, pues localizadas en diferentes sitios, y puede desarrollar metástasis pulmonares, siendo letales hasta en el 25% de los casos, aunque esto es muy exótico. Esta es la imagen característica que veríamos de un tumor de células gigantes. Es una lesión erosiva, irregular, apolillada, con reacción esclerótica delgada irregular a su alrededor y que puede expandir todo el contorno vertebral. Esta, como característica, puede salir de su zona vertebral e invadir tejidos blandos, que provocando pues destrucción de la corteza periférica. En este podemos clasificarlo en un Nkin2, Nkin3. Nkin2 era el primero que vimos, que está como más confinado en la vértebra, y Nkin3 es este que vemos que sale de la vértebra. La resonancia pues, nos va a ayudar a mirar qué tanta extensión tiene ese tumor y la cantidad del componente sólido y quístico. Entonces, como les decía, los vamos a clasificar en 2 o en 3. En el 2 vamos a ver aquellos que son de márgenes definidos y que pueden tener un borde de osificación, mientras que en el 3 van a tener un borde borroso, invaden la parte epidural y tienen una erosión radiotransparente de la vértebra. Van a requerir histología, y la histología que se recomienda en estos tumores es una biopsia guiada por tomografía. En cuanto a la clínica y el pronóstico, entonces las características va a ser que son
dolores nocturnos, que va a ser el síntoma que más refiere nuestro paciente, síntomas por invasiones del foramen o del canal, que no son tan frecuentes, ya eso hablaríamos de un NX3, y fracturas patológicas que son raras, pero que se pueden producir por su mismo componente osteoclásico que genera erosión de la vértebra. La mayor recurrencia va a ser en menores de 30 años y embarazadas. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Entonces, las opciones de tratamiento van a ser según la ubicación, el tamaño, la presentación y según si invade o no tejidos blandos. Entonces, en el caso del NX3, la idea es llevar al paciente a una decisión en bloque, con la finalidad de disminuir el riesgo de recidiva de la enfermedad. Y en el caso de ser un NX2, podemos optar por una decisión intralesional y ayudarlo con terapias adicionales, ayudantes, que van a ser el fenol, el peróxido de hidrógeno o la criocirugía. Adicionalmente, se recomienda la embolización en este tipo de tumores, dado el alto sangrado que pueden tener al momento de hacer el procedimiento quirúrgico. Y en caso de que el paciente vuelva a recurrir, lo que se recomienda inicialmente es un nuevo manejo quirúrgico. ¿Qué nos da este manejo quirúrgico? Entonces nos da una supervivencia prolongada sin enfermedad luego de un legrado y radioterapia, en el caso de los NX2. Algunos requieren 2 o más procedimientos por el riesgo de recurrencia, esto es principalmente en los NX3. La decisión en bloque es curativa, por eso es que se opta por esta en los pacientes NX3. La embolización de la arteria, lo que les mencionaba, con la finalidad de disminuir el sangrado intraoperatorio. La radioterapia, que va a ser un adyuvante principalmente cuando se hace resecciones intralesionales, y tener en cuenta que los pacientes con tumores de células gigantes espinales van a tener un peor pronóstico que los apendiculares, llegando a tener una recurrencia hasta el 80%. Entonces, la resección en bloque es la que nos genera menor riesgo de recidivida, pero tenemos que tener en cuenta la morbilidad y mortalidad que influye, es el alto riesgo de lesiones neurológicas que podemos tener, y que el paciente puede no querer estar de acuerdo con una resección que, a pesar de que vamos a evitar una recurrencia, el paciente considere que el riesgo neurológico es muy alto. Entonces eso siempre se debe conversar con el paciente. Por lo cual también tenemos terapias adyuvantes como el denosumab, que está comenzando a hacerse algunos estudios en los cuales se ha visto que es una terapia pues prometedora, pero pues aún necesita más estudios. Lo otro sería ya la radioterapia. La radioterapia todavía es controvertido su uso. Se recomienda más que todo, como les mencionaba, en pacientes NX2 o pacientes que son inoperables. En ese caso, en pacientes que son inoperables, se ha visto una tasa de control del 77% con una supervivencia del 85% y sin llegar a transformaciones malignas a 9.3 años. Y en pacientes que son previamente tratados se ha logrado un control local del 42%, por lo cual pues también es una opción viable. El inconveniente, la embolización y el denosumab. Entonces se han encontrado algunos casos de tumores que únicamente se embolizan y generan alguna grave regresión, principalmente en tumores sacros, y el uso del denosumab, que nos va a inhibir el RANKL, que eso genera que se genera una inhibición de la destrucción por los osteoclastos, y con esto se reduce la carga. En la parte del diagnóstico, la planificación del tratamiento sin un cuidadoso diagnóstico histológico, y en el tratamiento que no se realice la embolización preoperatoria, que que se haga una decisión parcial intralesional del tumor de células gigantes, dado que esto nos da un riesgo de recidiva del 20 al 30%, y no haber considerado las nuevas terapias como el denosumab. Muy bien, eso sería lo de tumores de células gigantes. Ahora vamos a hablar acerca del cordoma. En el cordoma es un tumor benigno con el que viene el remanente de las células notocordales. Lo más frecuente es que se localicen a nivel del clivus o el sacro, y se comportan como malignos dado el riesgo de recurrencia que tienen y lo que son localmente agresivos.
pueden llegar a generar metástasis al tumor, al pulmón, pero esos son muy infrecuentes realmente. En su embriología y fisiopatología, básicamente lo que vamos a tener son unos restos vestigiales que quedan de la notocorda, esto principalmente localizados a nivel del núcleo pulposo, y estos generan una desdiferenciación y comienzan a hacer un crecimiento patológico. Lo que se ha visto relacionado es el factor de crecimiento, factor de transcripción de braquiuria, en el cual genera un desarrollo de esa notocorda y se sobreexpresa en los cordomas. Se ha relacionado esto con osificación para formar los cuerpos vertebrales, se genera el remanente en el núcleo pulposo y los vestigios aberrantes, es donde se ha encontrado este factor de transcripción. Entonces, se ha dicho que el cordoma no nace como tal del núcleo pulposo, sino que nace de los vestigios notocordales que quedan, como es de la ecordosis filasófora o el tumor benigno de células notocordales o parocordales, que posterior a una noxa generan un crecimiento anormal y comienzan a generar el desarrollo del cordoma. Se han relacionado algunos genes, como es la sobreexpresión del P53 y el CDK4, que está relacionado con la fase G1 del ciclo celular y se asocia a disminución de la supervivencia, la pérdida del 1P36 con la heterogenicidad del 9P, que se caracteriza por ser un cordoma agresivo, y el gen T, que genera reexpresión en cordomas. Entonces, se ha visto básicamente que el bloqueo del factor de crecimiento de fibroblastos, la proteína quinasa activada por mitosis y la quinasa regulada por señal extracelular genera una sobreexpresión de esa braquiuria y con la consecuente formación de los cordomas. En este entonces se han evaluado varios receptores, como es el receptor derivado de plaquetas, el factor de crecimiento epidérmico y el de hepatocitos, que finalmente, como vemos en esta imagen, todos van a converger en el aumento de la braquiuria y la proliferación de células del cordoma y la prevención contra la apoptosis, o sea, generando que puedan producirse más células de notocordales y no dejando que éstas lleven a la apoptosis. En su epidemiología, entonces tenemos una incidencia que se encuentra entre el 0.08 por 100.000 personas y va a ser más frecuente en los hombres, en 0.1 hombres versus en mujeres, que es 0.06. La edad de presentación está entre los 50 y 60 años y va a tener una distribución muy similar en la columna, en la base del cráneo, en la columna móvil y en el sacro, más o menos del 30% en cada una de las localizaciones. Lo que sí es que las mujeres menores de 26 años se van a asociar más a tumores a nivel de la base del cráneo. Entonces, esta es la distribución que vemos a la izquierda del cordoma. Lo más frecuente, pues como nos muestra la imagen, va a ser hacia la base del cráneo, pero tiene una distribución más o menos similar. Siendo más frecuente en los hombres, 62% versus 37%, con una edad de presentación de 54, la raza más frecuente van a ser los blancos y va a ser principalmente una extensión que es confinada. Una mediana de supervivencia que es de 102 meses, pero resaltando que la menor supervivencia va a ser en el sacro, que es de 87 meses. Por el otro lado, aquí vemos la comparación con el condrosarcoma, que también es más frecuente en los hombres, pero su localización principal va a ser a nivel del sacro. También es más frecuente en los blancos y también va a ser localmente invasivo. En la clínica y el diagnóstico, entonces en la parte clínica de base de cráneo vamos a ver cefaleas, neuropatías craneales, endocrinopatías, ¿no es cierto? Pero por la parte que nos interesa en este caso, que va a ser lo de la parte de la columna, la clínica principal de los pacientes va a ser dolor, radiculopatía, mielopatías o disfunción vesical intestinal. Sin embargo, un porcentaje de los pacientes se pueden presentar de forma indolente o con localizaciones de dolor que son poco frecuentes, que vayamos a pensar que vienen de la columna, o pacientes que por el efecto ya compresivo de la lesión se le palpa una lesión o genera compresión sobre
sobre la vía urinaria o sobre la parte gastrointestinal. Las imágenes, lo que vamos a encontrar en la tomografía va a ser una localización central, bien circunscrita, con una lesión que es lítica, destructiva, con una masa expansiva de tejidos blandos, que es hiperatenuante con áreas de necrosis y hemorragia, y tiene calcificaciones intratumorales. En la resonancia, lo que vamos a encontrar en el T1 va a ser señales hipointensas, que pueden tener algunos focos hiperintensos por hemorragia intralesional. En el T2 lo que vamos a encontrar es una imagen que es hiperintensa y en el contraste una captación muy ávida del contraste que se ha dicho que tiene en forma de panal de abejas. El STIR nos va a ayudar a delimitar el tumor y como característica, a diferencia del condrosarcoma, es la invasión que este tiene de los espacios discales. Este sí invade más que todos los discos. La angiografía nos va a ayudar a mirar el encapsulamiento y cómo está la distribución vascular del tumor. Esos tumores siempre deben llevarse a una histología y la histología que se recomienda es una histología guiada por TAC para marcar el sitio de incisión y poder tener una planeación posteriormente quirúrgica en la cual podamos hacer una resección en bloque. Y las características de esta histopatología van a ser una masa fisálfora, que es como de burbujas, lóbulos separados por bandas fibrosas, atipa nuclear, mitosis que va a ser infrecuente y una marcación de inmunohistoquímica S100, bacqueratina y citoqueratina. El subtipo más frecuente va a ser el convencional, seguido por el condroide, y los otros que van a ser menos infrecuentes, que va a ser el pobremente diferenciado y el sarcomatoide. Su tratamiento, entonces, va a ser la cirugía, básicamente. Estos pacientes, lo único que realmente impacta sobre la sobrevida en estos pacientes va a ser la resección quirúrgica, por lo cual es el pilar del tratamiento. Y la idea de esto es llevar a los pacientes a una resección en bloque sin violar la cápsula tumoral. En la cirugía, de hecho, se ve una cápsula que tiene este tumor. La idea es irla bordeando sin llegar a violarla porque comienza pues a salir y hacer unas micrometástasis ahí, una salida del tumor localizado. Por lo cual debemos optar siempre por hacer una biopsia y un buen planeamiento prequirúrgico para poder abordar estos pacientes. Vamos a clasificarlos según la clasificación de Enneking, teniendo desde el 1A hasta el 2B, que podemos hacer resecciones en bloque, es factible. Sin embargo, pues obviamente entre más subimos en grado, es mayor la dificultad de poder hacer una resección en bloque. Y nos vamos a apoyar del sistema de Boriani, que ya habíamos visto anteriormente. Eso con la finalidad de finalmente realizar una resección que va a ser una resección, como les he dicho, sin violar la cápsula tumoral y que puede ser de 3 tipos: intralesional, marginal o amplia. Pero lo que se recomienda como tal es la amplia, ya que vemos que en general, esto no es el de los cordomas, pero en general la tasa de recurrencia cuando se hace una resección amplia en tumores óseos malignos es del 25%. Entonces, vamos a impactar versus una resección intralesional que va a ser del 50% la tasa de recurrencia general. Entonces, vemos que realmente lo que se toca hacer a estos pacientes es llevarlos a una resección amplia. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente vamos a hacer una resección amplia que va a ser una sacrectomía total o, según la localización del tumor, pues una resección en bloque. No me voy a detener en esa parte de las sacrectomías y todo eso, ya que va a ser un tema que vamos a trabajar a futuro en unos 15 días aproximadamente. Y tener en cuenta que básicamente que en estos se debe entrar con una planeación quirúrgica en conjunto con un cirujano oncológico para hacer la parte anterior y con un cirujano plástico que nos colabore para hacer el colgajo miocutáneo del recto abdominal para poder cerrar el paciente.
Ese es un caso que tuvimos aquí en el hospital de una resección que se realizó en bloque precisamente de un cordoma, de una lesión en L5. Bueno, tenemos que tener en cuenta y hablar con el paciente previo al manejo quirúrgico que según el nivel al que vayamos a resecar, tenemos un riesgo de amputación y de déficit neurológico según a donde vayamos a trabajar. Si esta va a ser distal a S3, vamos a tener pérdida de la sensibilidad perianal. Si va a ser con las raíces S2 y S3, entonces vamos a tener una necesidad sencilla de montar, pero si logramos preservar una sola raíz de S3, podemos llevar al paciente a que tenga continencia, y ya si vamos a hacer unas amputaciones sacras altas, vamos a hacer a trabajar sobre la raíz de S1, entonces va a tener el paciente déficit para la flexión plantar, control de esfínteres y de la función sexual. La radioterapia, realmente esos tumores son radioresistentes. Se usa la radioterapia convencional, pero es realmente ineficaz y se usa como un tratamiento coadyuvante cuando se sabe que se violó la cápsula tumoral o cuando se sabe que de entrada no se va a poder hacer una resección en bloque. Se usa una radioterapia que es de 60 a 65 grays después de una resección incompleta o intralesional, como les mencioné, y la idea de esto es que pues impactar un poco en la sobrevida de los pacientes. La radiocirugía ha mostrado alguna seguridad y eficacia con una sobrevida general a 5 años del 74%, entonces es algo como prometedor. También en los nuevos estudios lo que se han enfocado es en la radioterapia estereotáxica con protones e iones, que con dosis altas han logrado un control local duradero, pero esto todavía está también en estudios. Tratamientos médicos son insensibles a quimioterapia, entonces tenemos como el imatinib y el sunitinib, que son inhibidores de la tirosinquinasa, o tenemos los quinasa dependientes de ciclina E, como el CDK4, CDK6, que van a regular la progresión del ciclo celular. Entonces aquí vemos donde van a impactar eso, sobre el CDK4, CDK6 y la ciclina E, ¿no es cierto?, para impactar sobre el ciclo celular. El pronóstico depende de la resección que tan agresiva usted la logre hacer, pero si usted logra una buena resección, puede lograr una sobrevida de los pacientes de 75 meses de la enfermedad local y de 24 meses cuando tienen metástasis. La supervivencia general a 10 años se encuentra en tumores de base del cráneo el 95%, pero como ya les mencionaba, el sacro tiene el riesgo de recurrencia es mayor y está entre el 58 y el 100%. Cuando es diferenciado es el peor pronóstico y sus factores de riesgo dependen de la ubicación, de la extensión de la enfermedad, si el paciente es joven y de que haya recibido radiación adyuvante. Ese es el esquema de los pacientes que vamos a manejar. Entonces, básicamente, si el tumor, el cordoma, está confinado o si es localmente invasivo y es resecable, lo que vamos a ver es dónde está localizado. Si está localizado en la base del cráneo, vamos a ir por una resección en bloque, igual que en la columna móvil. Si es en el sacro, la idea también es ir por una resección inicialmente en bloque, pero vamos a entrar a considerar también la terapia adyuvante. En el caso de que sea irresecable, entonces ya vamos a ir de entrada pensando en una radioterapia, que lo que recomiendan aquí en este artículo es de 74 grays. Cuando es un localizado recurrente, entonces igual, vamos a revisar según el sitio donde esté. En la base del cráneo, radioterapia de inmediato. En la columna móvil va a ser una resección que va a ser entre R1 y R2. Pero en el sacro, por su mayor riesgo de mortalidad a estos pacientes, de recurrencia y eso, la idea es llevarlos a una resección R0. Y después de esa resección R0 vamos a considerar ahí sí la radioterapia. La metástasis, en el caso de las metástasis, entonces cuando el paciente ya tiene entrada metástasis o es un local recurrente que no está para manejo quirúrgico, entonces lo que vamos a optar va a ser por radioterapia, cuidado paliativo o quimioterapia. Listo. Por último, vamos a hablar del condrosarcoma. Entonces, el condrosarcoma es el tercer tumor óseo maligno primario más común. La OMS lo cataloga como el grupo de tumores localmente agresivos o malignos productores de matriz cartilaginosa, y sus subtipos son central, periférico, mesenquimatoso, de células claras y desdiferenciado.
Esos surgen en la parte del cuerpo, se expanden y pueden contrarrestar con el hueso reactivo delgado, pueden generar una erosión de la corteza, invadir tejidos blandos y pueden adoptar una forma de masa cartilaginosa mixoide que crece lentamente e invade los tejidos blandos circundantes, como vemos en la imagen. Su epidemiología, entonces, se encuentra entre los 30 y los 70 años. Es raro, muy raro encontrarlo en pacientes menores de 20 años. Se encuentra más en los hombres, siendo 2 hombres por cada mujer. Los condrosarcomas de la columna son el 10% de todos los condrosarcomas. La mayoría son centrales y periféricos. Y también se han denominado algunos condrosarcomas que son secundarios, que son aquellos que derivan del encondroma, del osteocondroma o de la exostosis. Son tumores de crecimiento lento, que el diagnóstico se suele hacer según el curso clínico. El condrosarcoma sacro, el tumor por lo general se encuentra incidentalmente, debido a que el tumor tiene un espacio amplio para desarrollarse sin generar síntomas compresivos. Y en raras ocasiones puede llegar a ser sus síntomas compresivos. Lo que vamos a ver en la radiografía va a ser una lesión lítica en el centro del cuerpo vertebral, que puede tener unos márgenes escleróticos y una masa de partes blandas y una invasión hacia los tejidos blandos o el espacio epidural. En la resonancia, entonces vamos a ver que nos va a ayudar a evaluar la extensión de la lesión, ¿no es cierto? Y qué tanta compresión neurológica tiene. En el T1 va a ser una lesión que es hipointensa, o isointensa, en el T2 hiperintensa y capta ávidamente el contraste. La patología nos va a ayudar a determinar qué tipo de variedad es y su grado de malignidad. Nos va a decir, pues idealmente eso debe hacerse una biopsia que puede ser por tomografía o puede ser por cirugía, y la idea es tomar la biopsia del casquete cartilaginoso, que es el sitio como que nos ayuda a establecer un mejor diagnóstico y una mejor variedad del tumor. Se debe considerar la resección en bloque sin biopsia en caso de que el tumor esté generando efectos compresivos. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos? Básicamente las lesiones cartilaginosas benignas. Su diferencial va a ser el grosor de la capa cartilaginosa, que va a ser mayor a 12 centímetros en el condrosarcoma. Adicionalmente, el cartílago va a tener un cartílago calcificado en el condrosarcoma versus las lesiones cartilaginosas que son de hueso puro, y va a estar localizada a nivel de los elementos posteriores, pues el condrosarcoma. Tenemos también el condrosarcoma central, en el cual va a tener una destrucción permeativa radiotransparente que tiene focos de calcificación. En el caso del bajo grado va a tener un patrón anillado y en el alto grado va a tener un margen que es mal definido. Su manejo se va a realizar depende mucho del primer evento quirúrgico, por eso incluso se puede planear una resección inicial en bloque sin biopsia. En el caso, pues, esto va a impactar en el pronóstico del paciente, pero la idea de esto es hacer una resección en bloque que va a ser con márgenes amplios o marginales y va a ayudar a disminuir la recurrencia local, el mayor tiempo de supervivencia, va a dar un mayor tiempo de supervivencia libre de enfermedad y la reducción de la muerte. No se recomienda hacer un tratamiento de radiación como tratamiento primario, y lo otro es que la radioterapia adyuvante se recomienda en 60-65 grays cuando hay una resección incompleta o intralesional. El pronóstico de estos pacientes va a ser la supervivencia a 5 años, no es un criterio de curación, va a tener crecimiento lento, recurrencia local, la metástasis puede ocurrir luego de 10 años. Entonces, como tiene ese crecimiento tan lento y puede tener metástasis a 10 años, usted no puede definir que estos pacientes como curados después de 5 años, necesita un tiempo más largo. Las tasas de curación, por tanto, son muy bajas, y los factores pronósticos para impactar en este es el tamaño de la lesión, la biopsia incisional, la edad del paciente, la resección en bloque, el grado histológico, los márgenes quirúrgicos inadecuados y la resección en la recurrencia del tumor. ¿Qué problemas entonces tenemos a grandes rasgos en los tumores sacros? Los márgenes y sacrificios anatómicos,
Entonces, hablar muy bien con el paciente, el riesgo de déficit que va a tener el paciente posterior a la cirugía y poder hacer unos buenos márgenes de la cirugía, dado la vecindad de las estructuras que tiene el sacro. La decisión oncológica inapropiada, hacer una cirugía cuando no es hecha por un cirujano experto en columna, el diagnóstico incorrecto, cuando no tenemos pues una adecuada histología o nos metemos a hacer el tumor sin haber tenido antes una histología. Una técnica de biopsia que se haga incorrecta, muy recomendada la biopsia guiada por TAC, y el subtratamiento en el caso del desconocimiento del cirujano de hacer un tratamiento que no es óptimo para el tipo de tumor, o en el caso de que el paciente no permita hacer el tratamiento ideal para el paciente que por riesgo de déficits neurológicos decide hacer un subtratamiento. Bueno, muchas gracias por escucharme. Eso era lo que les traía para hoy. Gracias Andrés, muy interesante. Y pues es un tema muy difícil. Cada vez me parece que nos enfrentamos más a esta patología. Gustavo es el que nos ha entusiasmado a todos con el sacro. Veo que las sacrectomías son cirugías demasiado difíciles, demasiado mórbidas y muy complicadas y requieren un equipo interdisciplinario amplio a pesar de estar tratando la mayoría de las veces tumores benignos. Yo tengo muy poca experiencia, pero me parece que hiciste una revisión muy buena. Si alguien tiene algo para opinar, adelante. Mientras, mientras alguien quiere aportar algo más en la charla, pues yo voy comentando algo acerca de los tumores de sacro, muy, digamos que muy práctica la revisión de Andrés. Eh, y finalmente, pues todo esto hace énfasis y queda claro que la patología del sacro es una patología que realmente es muy compleja y en la que, digamos, eh, debería intervenir siempre un grupo multidisciplinario para tomar las mejores decisiones con los pacientes, porque inclusive, como ustedes pueden ver o como Andrés anotó en algunos puntos, hay inclusive algunos, todavía muchos vacíos o algunos vacíos en el conocimiento de todos estos tumores. Entonces son patologías complejas que el tratamiento genera una morbilidad muy grave para los pacientes. Eh, como quedó claro, eh, la cirugía sigue siendo un pilar muy importante en el tratamiento de estos pacientes para mejorar la sobrevida y el tiempo libre de enfermedad, especialmente en cordomas y condrosarcomas. Si no se hace un buen planeamiento quirúrgico, prácticamente que eso es condenar al paciente a morir tempranamente. O sea, un buen planeamiento quirúrgico que debe partir obviamente de un diagnóstico correcto antes de la cirugía. En cuanto a los tumores de células gigantes, todavía sigue habiendo unos vacíos muy importantes y es porque tumores que son benignos generan gran morbilidad y el tratamiento quirúrgico, pues obviamente en el contexto de una patología benigna, pues obviamente también genera una morbilidad neurológica muy significativa. Andrés habló algunas cosas del denosumab, pues el denosumab en este momento sigue siendo o se ha convertido en unos pilares del tratamiento de los tumores de células gigantes, pero todavía hay muchos vacíos, o sea, digamos que todavía realmente no se sabe qué tan seguro es el denosumab a largo plazo y en lesiones del sacro que con frecuencia se vuelven irresecables, digamos que el sacro tiene esa característica y es que los tumores crecen de forma muy significativa y siendo muy silentes por muchos años, entonces al momento del diagnóstico se encuentra uno con una enfermedad que es de muy difícil manejo, con mucha frecuencia irresecable y con esa connotación de enfermedad benigna que no lo autoriza a uno, digamos, a hacer procedimientos
digamos, que generen morbilidad neurológica tan grande como pudiera uno, digamos, hacerlo en pacientes con una enfermedad maligna como el cordoma o el condrosarcoma. Todos estos tumores hay que evaluarlos en un contexto, digamos, multidisciplinario. Hay muchas variables histológicas que definitivamente implican una decisión correcta. Y es así, por ejemplo, como en los tumores de células gigantes, hay tumores que tienen, digamos, hay variedades de tumores sarcomatosos que tienen, que son característicamente ricos en células gigantes, que con frecuencia son diagnosticados, y eso nos ha ocurrido, diagnosticados como tumores de células gigantes, realmente siendo sarcomas. Hemos visto pacientes que se tratan con denosumab, o sarcomas que se tratan con denosumab, y que inicialmente, pues, que, digamos, con el diagnóstico errado de tumor de células gigantes, y que finalmente terminan siendo sarcomas, y algunas veces interpretados de generación sarcomatosa de pacientes con tumores de células gigantes. Eso como para nombrar, pues, algunas de las dificultades que puede haber en el diagnóstico y en el tratamiento de este tipo. Ya vimos cómo a los condrosarcomas no les sirve nada. La radioterapia y la quimioterapia respectivamente tienen poca utilidad y se usan, digamos, para residuos, digamos, tumorales pequeños con alguna utilidad, especialmente cuando se usa protones, los tratamientos que definitivamente no están disponibles en nuestro medio, y también en los cordomas. Cuando, digamos, hay resecciones inadecuadas, la irradiación o el tratamiento del lecho con protones, y parece que, que la radiocirugía también pudiera tener alguna utilidad, aunque la utilidad de la radiocirugía todavía es muy incierta, y realmente la mayor evidencia es con protones. De nuevo, considerar que eso definitivamente no está disponible en nuestro medio. Hay mucha investigación en este momento en cordomas, porque es que los resultados en los cordomas siguen siendo muy desalentadores, inclusive con reducciones en bloque muy bien planeadas y muy bien hechas. Y lo que está claro es que los cordomas son como los gliomas, o sea, la cápsula tumoral no es el límite de los cordomas. Entonces, digamos que una resección radical, y resecciones radicales implican sacrificios neurológicos de tejidos blandos y obviamente de huesos, de la parte ósea, muy, muy amplias, eh, generan morbilidades muy grandes para los pacientes, pero inclusive con resultados oncológicos que no son los esperados, porque hay pacientes que siguen recibiendo a pesar de las acciones oncológicas muy bien hechas y muy bien planeadas. Entonces, finalmente para concluir, pues nosotros hemos intentado acumular algo de experiencia en tumores de sacro, pues digamos que desafortunadamente en la ciudad y en este sistema de salud todavía no hay, digamos, ni la conciencia ni las directrices que permitan eh, acumular más experiencia en centros oncológicos, porque los pacientes siguen operando en muchas partes, y muchas veces sin los recursos ni el conocimiento adecuado. No estoy diciendo que en X o Y parte haya más conocimiento que en otras, pero al menos hay más disposición como de hacer un análisis más amplio y más adecuado de la situación. Entonces, eh, sí, definitivamente tener en cuenta que es una enfermedad muy grave, muy compleja, y que debiera estar en manos de grupos que no solo tengan la experiencia, sino que también tengan la disposición de estudiarlos y intentar hacerlos bien. No sé si hayan más comentarios. Muchas gracias. No, yo no tengo más comentarios. Gustavo, en promedio, ¿cuánto tiempo se queda un paciente con una sacrectomía hospitalizado? Teniendo en cuenta Pues que se Nacho, nos infectan la mitad. sí, Nacho, eso iba a comentar. O sea, una sacrectomía es una cirugía muy grande. Es una cirugía muy grande, es una cirugía, digamos, muy mórbida para los pacientes. El 50%, hasta el 50% de los pacientes con sacrectomía se infectan.
y no solo eso, sino que el dolor posoperatorio de los pacientes es, es muy, es muy severo. O sea, los pacientes, digamos que la rehabilitación y el manejo desde todos los puntos de vista de una sacrectomía es muy complejo. Pues digamos que en los pacientes que nosotros hemos tenido, en general, las hospitalidades no son de 2, 3 meses, y en la literatura hablan de, pues, digamos que en centros muy grandes de tumores, hablan que la hospitalización es, pues, que ellos, digamos que en el MD Anderson hablan de infección hasta el 40% de los casos, y hospitalizaciones entre 8 a 12 semanas, considerando que allá los pacientes inclusive también se pueden quedar un poco más, porque los pacientes los sacan completamente rehabilitados para la casa. Pero bueno, no, son patologías muy complejas con, una, eh, con unas tasas de complicaciones muy altas. Gritemos todos con gran emoción.